Javier, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Hoy estás con nosotros, Javier Fernández Ballina, profesor, maestro y, en mi humilde opinión, como antiguo alumno y conocido, sabio. Muchas gracias. Bueno, soy yo el que recibe el honor, ¿no? Primero de poder conversar contigo, con vosotros, con vuestro proyecto, ¿no? Y lo segundo, bueno, hacerlo además con quien es un amigo y me gana en las tres adjetivos que has dicho, por fortuna, solo puede ser una felicidad para mí. Discrepo porque si estás aquí fue por cómo marcaban esas clases en el máster de literatura de la Complu y me permito insistir. Has sido profesor universitario durante más de 30 años y aún sigues, si me permito también decirlo, que pro bono para la Universidad Complutense. ¿Cómo has vivido tantos años dando clases a tanta gente, tantos programas educativos, tantos grados, tantos máster? ¿Cómo has vivido esa etapa profesional que es una etapa vital? Bueno, la verdad es que yo creo que como un regalo. Es decir, me da un poquito de rabia, o si quieres, de zozobra decirlo, porque en un mundo en el que tanta gente no posee, ¿no?, la dignidad que merece, desde lógicamente una vida digna, ¿no?, en el trabajo, en el quehacer, por supuesto en la solución de sus necesidades, etcétera, decir lo que te voy a decir me cuesta un poquito, ¿no? Me produce zozobra, ¿no? ¿Por qué? Porque he hecho lo que quería, lo que deseaba, lo que más me podía gustar y además me permitió una vida con esa dignidad, ¿no? ¿Qué se puede pedir más en la vida, ¿no? Es decir, tratar de hacer modestamente lo que uno tanto le gusta y al mismo tiempo, bueno, siendo un servicio público, con una dignidad del salario que permite hacer una vida con, en este caso, con mi mujer, mis hijas y el entorno amical y familiar a lo grande que uno puede hacer, ¿no? Por tanto, una inmensa felicidad, ¿no?, una inmensa dicha, una inmensa suerte, una inmensa gratitud a la sociedad que lo hace posible, ¿no? Es decir, pero y a los poderes públicos que lo ordenan así, ¿no? Pero reitero, con un poquito ¿verdad? O mucha humildad, porque no todo el mundo que podría hacerlo igual o muchísimo mejor, sobre todo, ¿no? Ha podido o puede o podrá. ¿Cómo se mantiene una vocación tantos años? Bueno, quizá porque es vocación en el sentido de lo que se quiere, ¿no? No solo lo que se anhela, sino lo que se quiere profundamente, ¿no? Porque crees que transmites algo que en el diálogo con el alumno, ¿no?, produce una especie es un tópico decirlo, ¿no?, pero acontecimiento. Es decir, en un momento determinado, justo cuando vas a decir algo que creías saber o que creías conocer y tal, de repente la forma de preguntar, el diálogo que se va a producir, dices una expresión que seguramente buscabas desde hace años y de repente ahí nacía, ¿no? En la medida que eso podría generar una posibilidad de que alguien, esa idea, esa expresión, ese motivo, ese tema, ese personaje, ¿no?, le haya hecho vibrar un poquito y a partir de ahí empezar su propia historia de sensibilidad o continuarla o profundizarla, pues resulta maravilloso, ¿no? Si además por ahí se expande y tú ni siquiera lo sabes, no deja de ser una pequeña maravilla, claro. ¿Cuál crees que es el futuro de los estudios humanísticos en un mundo como hoy, en el que estamos, bueno, los egresados están abocados al paro, en el que eh, podemos decir que tiene valor, pero que no tiene precio, en el que parece un hobby para muchos que estudian otro tipo de carreras, como que ven la literatura como, bueno, eso es un hobby, o la historia, o los padres de los alumnos que dicen, estudia ingeniería o derecho, pero si te gusta leer, lee en tu rato libre, que no te hace daño, pero eso es mejor hacer una tesis sobre Cioran o sobre Camus, o Sin duda. uno de estos es una pérdida, para algunos es una pérdida de tiempo.
Yo creo que el momento no es bueno. Es decir, es decir, andar con paliativos o eufemismos, ¿no? Sobre decir, bueno, en realidad estamos pasando un bache, pero todo esto, bueno, creo que sería poco responsable, ¿no? Yo creo que las humanidades están pasando un verdadero momento crítico, pero como recordaba Unamuno, ¿verdad? Quizá ahí nace de esa agonía, ¿no? Es decir, probablemente nace, si se supera, una posibilidad importante de un futuro estructurado, ¿no? ¿Por qué esta mezcla de, digamos, de dolencia y de cierta esperanza o de cierta... Porque quizá el desafío es tan grande, tanto el tecnológico como el que aparece en la propia evolución de la aceleración científica que estamos viviendo, ¿no? Que parece que efectivamente esto es una cosa absolutamente marginal, ¿no? Sin embargo, algunos fenómenos sociales que viven justamente de esa tecnología, de ese progreso, etcétera, hacen de repente del humanismo en general, ¿no? Y de los saberes, por tanto, que merecen la pena para alimentarlo, ¿no? Una especie de descubrimiento casi, ¿verdad? De verdadero acontecimiento, ¿no? Déjame ponerte dos pequeños ejemplos, ¿no? Uno, a mi entender, ¿no? El llamado, mal llamado seguramente, ¿no? Turismo cultural, ¿no? Es decir, bien es verdad que también hay elementos superficiales, tópicos, incluso, como te decía, esa parte negativa del parque temático, en fin, y tal. Pero al mismo tiempo es un verdadero caudal de posibilidades, ¿no? En la que la gente pueda vibrar, ¿no? Hacer eso bien o hacerlo mal, ¿no? Es decir, viajar en vez de dejarte llevar de la gestión turística, ¿no? Ser un caminante ¿no? De apertura de conocimiento, de disfrute de saberes, ¿no? Universales en el mejor sentido del término, bueno, es un futuro enorme para eso. Y ahí, como tú bien decías, no solamente por el valor, sino por el evidente pago en una sociedad comercial. ¿Cómo no? Es decir, yo muchas veces decía, ¿no? ¿Por qué no hay ningún rebozo al terminar una pequeña conversación con un abogado, con quien sea, decirle, bueno, son 60 euros, ¿no? Nosotros no decimos, que me has preguntado por una etimología, son 20 euros. No, bueno, esa es la caricatura, ¿no? Pero el fondo es quizá de una sociedad que tome valor y precio en el mejor sentido del término. ¿Y cómo se hace eso? De dos maneras. Por supuesto, a mi entender, y en este ámbito, y precisamente por esa fase crítica, haciendo que los poderes públicos propicien eso, no faltaba más, ¿no? Pero al mismo tiempo haciendo que los propios protagonistas de ello lo vean como una especie de obligación moral, ¿no? Y a veces no apreciamos que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, seguramente. Hablabas del ejemplo de una tesis con tanta razón. ¿Cómo no va a merecer la pena una tesis sobre Cioran o sobre Han o sobre cualquiera de los filósofos que merecen la pena, ¿no? En nuestro mundo? Pero al mismo tiempo, probablemente la propia tesis doctoral, ¿no? Está teniendo hoy un verdadero desafío de cómo se hace en Desde el luego. corto y medio plazo, ¿no? Y ojo, no para quitarle un átomo de rigor, no, en absoluto, todo lo contrario. Pero sí para decir que puede, ¿no? Casi es obligado que tenga una especie de estrategia de difusión para llegar antes me lo decías fuera de micrófono, ¿no? A esa inmensa minoría que se puede hacer perfectamente mayoría en su uso, ¿no? Entonces, no nos batimos en retirada. De ningún modo. Eso incluso aunque fuéramos perseguidos, ¿no? Que a veces hay una pequeña persecución, sin duda, ¿no? Eso de ningún modo. Esto es como el valor de la justicia, o como el valor de la... Da igual que se ha instrumentado hasta por el propio derecho o hasta la propia ley, ¿no? Claro que merece la pena, ¿no? Ese triángulo que forma en la tradición clásica, ¿verdad? Bien, belleza y bondad, ¿no? Es decir, es un triángulo absolutamente definitivo para el significado y el sentido del hombre, ¿no? Me parece a mí. El hombre y mujer, claro. La persona humana, no Claro. faltaba más, ¿no? La Pero, calocagatía, ¿no? Que dicen claro, a mi entender. los Hay que estudiosos. plantearlo seguramente como una trilogía clásica bueno, esto es más discutible. Y evidentemente, claro que merece la pena saber que de eso hablaron, por supuesto, Aristóteles, Platón, Kant y Nietzsche, ¿no? Por tanto, son palabras mayores. Pero merece la pena, claro. Es más, es lo que más merece la pena. Tú estudiaste filosofía y letras Sí, y caíste en lo que se denomina estudios
hebreos y semíticos. Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa disciplina, de esa área? Quizá dos cosillas. Puedo contarte una anécdota Por tonta de supuesto, por quizá supuesto. cuando te haces mayor crees que lo hace mejor la anécdota que... Cuando estábamos estudiando el bachillerato, tendría 14 o 15 años, ¿no? Eh, mm, Me gustaba tanto este mundo de Egipto, de Mesopotamia, etcétera, que un amigo, compañero, y yo dijimos, vamos a hacer una cosa. Cogemos la piedra Rosetta y pensamos que no existió Champollion y vamos a traducirla nosotros, como si fue a los 14 o 15. Bueno, es una anécdota tonta, como puedes observar, ¿no? Bien, es verdad que llegamos a leer Cleopatra, que fue, como recuerdas, la madre del Cordero para empezar los estudios que dieron lugar al entendimiento del jeroglífico, ¿no? Pero más allá de la anécdota que es tonta, lo que significaba seguramente es que yo tenía una especie de semilla ahí de gusto por, no sé hasta qué punto romántico, ¿no? ¿No? Es decir, del mundo de Oriente Medio, ¿no? En general. No sabía en ese momento que existía una especialidad, ¿verdad?, de esa naturaleza. Y al mismo tiempo me había creado un poquito cercano ya a lo que luego fue para mí muy importante, que fue la propia Biblia, o si quieres la... Y ese mundo bíblico, de algún modo, ahora ya no se estudia así, por fortuna, pero en aquel momento parecía que Oriente Medio fuera algo que provenía de la Biblia, ¿no? Nos contaban la historia de Moisés como si Moisés fuera el personaje central de Oriente Medio y en realidad era un héroe de un pueblecito pequeño, ¿verdad?, en el conjunto de aquellos dos grandes imperios de Egipto y Mesopotamia, ¿no? Le dije, bueno, si existe eso, ¿por qué no voy a...? Dije, y además había hecho en esos comunes que a los que antes aludías, esos 2 primeros años de la carrera árabe, y me gustó. Y la profesora en Salamanca, que es donde estudié los comunes, me animó y dijo, lo haces muy bien, Javier. Estas cosas que agradeces siempre en la memoria de un profesor. Y ahí fui. Y bueno, terminamos acabando una carrera, poquitos, éramos pocos, aunque mi curso era muy mayoritario, éramos 12. O sea que fíjate. Eso es. Era... Podéis tomar el control, ¿no? Exacto, Podéis exacto, conquistar la facultad. exacto. ¿Y qué nos puedes contar sobre ese mundo? ¿Qué es lo que con el tiempo has encontrado en el estudio, por ejemplo, de la Biblia? Bueno, sabes que si puedo confesarte algo, en este momento es de las heridas más profundas que uno tiene. ¿Por qué? ¿Y por qué utilizo la palabra herida? Porque sin querer, mm, con el tiempo, como sabes, yo trabajé un poquito más el mundo judío que el árabe, o que la herencia islámica, y al mismo tiempo, teóricamente, con el paso del tiempo y la creación del Instituto de Ciencias de las Religiones, ¿verdad?, en la Universidad Complutense de Madrid, me dediqué más a estos aspectos, ¿no? Bueno, y trabajé un poquito el Holocausto, ¿no? Claro, incluso escribí una cosita, bueno, no tiene mucha importancia, pero el concepto sí me parecía muy importante, que era el carácter paradigmático de la Shoah, ¿verdad?, del Holocausto. ¿Cómo pudo el ser humano, ¿no?, llegar a hacer lo impensable, ¿no?, lo que incluso el propio pensamiento filosófico, conceptual, humanista en general, rechazaba como concepto, ¿no? Bueno, pues se produjo. En ese sentido se convirtió en paradigma. Y todos nos dijimos en los años 60, 70, con la proclamación de los derechos del hombre, ¿verdad?, nunca más. Y de repente uno ve en este propio tiempo, es decir, la masacre de una parte muy importante de un pueblo, que como tal tiene no solo el derecho a existir, sino la radicalidad de cada una de sus mujeres, niños, y hombres y personas que están. Por tanto, me duele. Es decir, no puedo dejar de empezar contestando eso. Diciendo, mi vida fue en un cierto sentido inútil para obviamente, el estudio de algo que termina, o al menos está en este momento terminando, con más de, ¿verdad?, esas 50.000 o 100.000 víctimas que uno puede desgraciadamente contabilizar, ¿no? ¿Crees que se excluyen? No, creo que no. Creo que por fortuna, ¿no?, lo que estudié vale, ya que era paradigma, también para esto. Es decir, también judíos y musulmanes tienen que hacer lo propio el paradigma de esa radicalidad, a mi entender, ¿no? Pero lo que me hizo fue pensar y trabajar sobre la exclusión de todo fundamentalismo sobre un texto. Es decir, que la sacralidad
a la Biblia no le viene por su lectura fundamental. Al contrario, esta destruye su propia sacralidad. Y por tanto, la bondad de ese texto, y volvemos otra vez quizá a lo que me preguntabas antes, Santiago, con tanta emotividad, ¿no? La bondad que puedas extraer de su estudio es lo que merece la pena como el clásico que perdura para el creyente y para el no creyente. Y vivo porque efectivamente hay una religión que sigue ese libro como sagrado, ¿no? Una no, dos, una no, tres, porque al final, ¿verdad? El Corán también es el orden histórico de la propia Biblia, ¿no? Bueno, por tanto, a mi gusto, esa parte me llenó mucho, ¿no? Estudiar eso era como descubrir cada día, pasa un poco como la propia filosofía, ¿no? Y dices, anda, pero y ahora puedo mirar a Nietzsche desde Hegel, ¿esto cómo se hace? Pero se puede. se puede. Y ver que en medio estaba Marx, ¿no? Pululando. Por tanto, también se puede aquí. Es decir, puedo leer perfectamente a Mateo, pero también a Génesis. Y además leerlo para un chino o para un latinoamericano, ¿verdad? Es decir, o sea que es un valor universal. Y al unir esos estudios literarios que nos permitieron conocernos, Santiago, bueno, y apreciarnos, ¿no? Me parece que sí tiene un cierto sentido y para mí llenó una gran parte de mis horas y de mi... si te puedo también seguir contando anécdotas, ayer recogí al despacho de la universidad, que ya es hora, porque, donde decían que querían que permaneciera como un pequeño museo, porque, porque era una especie de desorden absoluto. Es decir, Doy fe. das fe, ¿verdad? Bueno, y de repente ayer iban a tirar los papeles, ¿no? Y había como dos montones de 2 metros de trabajos, que ya por fortuna ya legalmente no hace falta que queden, ¿no? Y le decía a mi mujer cuando llegué a casa, dije, la verdad es que si puedo presumir de una cosita, todo eso me lo he leído y lo he punteado, ¿no? Bueno, esas pequeñas tonterías Eso te cuento, ¿no? te honra. Además, debo decir que en ese despacho había un libro de filosofía de bachillerato que siempre decía, si algún día te interesa alguna cuestión en particular que empieza a gustarte esto de la filosofía, ahí está la puerta, ahí está el libro, Sí, y lo puedes consultar cuando quieras sí. para ir Casi siempre me decían, buscando, cierra la puerta, nada. buscando reflexiones. Quiero preguntarte algo sobre esos años de formación, pero esto me ha llevado a un texto con el que empezabas tus clases, de un tal Steiner, que me imagino que te sonará, que se llama Dos cenas. No sé si lo recuerdas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué puedes...? A mí me llama mucho la atención porque para el contexto de quien no lo conozca, no tiene Claro. por qué hacerlo, es un paralelismo entre Sócrates y Cristo. Y fue un texto que a mí me llamó mucho la atención, me invitó a una gran reflexión por qué responsabilidad tenemos cuando nuestros antepasados, de forma, podemos decir, casi simbólica, pero bueno, hay algo compartido en cuando mandamos al más importante de nuestros hombres a que se tome la cicuta, aunque sea un provocador, y al otro lo crucificamos. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de ese texto? ¿Qué es lo que te hace empezar las clases invitando a esta lectura, que es un texto relativamente breve, que no es un libro, es un artículo? Quizá puedo hasta decirlo un poquito de memoria, ¿no? ¿Te acuerdas que dice, dos muertes interpelan todavía hoy, ¿no? Desde La luego. conciencia de Occidente, ¿no? Quizá eso, es decir, quizá el hecho de que son muertes prematuras, muertes por tanto no necesarias ni en ese momento ni para esa vida, ¿no? Y que al mismo tiempo siguen vigentes, es decir, no sabemos responder del todo. Todavía no sabemos responder el por qué, como tú señalabas muy bien, hicimos eso, ojo, nuestros antepasados, pero luego, ¿verdad? Toda la filosofía de la alteridad va a reclamar que tras, digamos, un acontecimiento histórico no se para, porque ha quedado la víctima o ha quedado lo que fuera, y que precisa una reparación, ¿no? Entonces, esas dos muertes, ¿verdad?, crearon un verdadero problema, un verdadero acto, un verdadero acontecimiento
que está por resolver en la medida en la que al menos nos vale para replantearnos otra vez la vida. En un caso, quizá la raíz de la polis, la raíz de el quehacer político en su sentido más noble de la palabra, y casi da un poquito ¿verdad? De coraje el hablar, el tener que repetirlo, ¿no? Bueno, pero, y en el otro caso, ¿verdad? De la propio sentido de la vida humana o de la vida de... Y bueno, eso me parecía que era importante, que solo con volver otra vez a leer que estaba pendiente y preguntarme, ¿qué dices? ¿Verdad? Steiner, esa persona tan inteligente, ¿cómo va a estar pendiente si está ya clausurada? Dirían hoy los modernos, ¿verdad? Sí. O sea, con esa palabra, si está clausurada, si ya no, esto ya pasó, ya no... Además, tiene poco sentido, es decir, volver a hablar. Pues, y él decía, ¿verdad? En esas 20, 18 páginas, ¿verdad? La importancia que tenía. Pero fíjate que es bonito, y concluyo, que daría para mucho más, ¿no? Pero no lo llamó dos muertes, ¿verdad? El artículo. Lo llamó dos cenas. Porque quizá ahí nacía la esperanza, ¿no? Es decir, en las dos, la despedida, la ida, venía de otorgar sentido a esa cena. Y por tanto, al acto previo a lo que era la conciencia de quien se iba del mundo. Que se iba del mundo, recuerdas el artículo, era muy bello en ese sentido, pudiendo no irse. No, Uno, exacto. ¿verdad? Le ofrecieron no beber la cicuta. Y el otro decía, padre, ¿verdad? Si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, era posible, podía haber huido, parece que lo sabía, parece que se entregaba. De hecho, el texto, ¿verdad? Lo dice, a la propia muerte, ¿no? Complicado, ¿verdad? Complejo, como lo es la vida y la muerte. Pero al mismo tiempo, excelente. Es decir, un nivel que permite la filosofía, la poesía, la literatura, el arte. ¿Cuántas representaciones puede haber, ¿no? De la crucifixión, ¿no? Bueno, pasémonos por el Museo del ¿Verdad? Prado ¿Verdad? ¿Verdad? y ¿Verdad? podemos hacernos con muchas ¿Verdad? Sí. perspectivas sobre el mismo acontecimiento y en particular subrayo el Cristo crucificado de Sin duda, sin Velázquez, que duda. es el que, al menos a mí, el que más Claro, claro. me impresiona por esa oscuridad que hay en el Sí. fondo, ¿no? Volvamos a los años de formación. Antes hemos dicho que estudiaste también filosofía y me gustaría saber quiénes fueron los autores que más te han marcado para tus coordenadas, al menos en esa época de juventud en la que uno se está formando, en el que uno desea perseguir, quiere entender el mundo, quiere entender los otros textos y a veces necesita una muleta o que necesita una muleta. Claro, ¿Quiénes fueron? claro. No lo sé, pero quizá porque en el colegio ya nos dieron un poquito de Tomás de Aquino, quizá de un Tomás de Aquino muy, muy ortodoxo, ¿no? Pero en fin, bueno, quizá predominó más Aristóteles que Platón. Aunque ya me enseñaron cuando estudiaba que Platón era el que se acercaba a la poesía, a la poiesis, ¿verdad? Y por tanto nunca se puede dejar de considerar, ¿no? Luego yo creo que me impresionó Kant. ¿Por qué? Fundamentalmente por el deber. Es decir, ese tránsito, ¿verdad? A esa ética, creo que me llenó mucho, ¿no? Y su compromiso con el conocimiento, ¿no? Ese atrévete a saber, ¿no? Me parece que... Luego, obviamente, Hegel tenía algo de atractivo, antes lo comentábamos, ¿verdad? También fuera del micrófono, mucho respecto a la tradición del pensamiento alemán, etc. Pero yo le notaba algo raro que descubrí quizá con el tiempo y fue, ¿verdad? Esa hegemonía del espíritu absoluto que me parecía que originaba al final un problema ético enorme, ¿no? Pero me pareció que su dialéctica era muy potente y cuando pude, digamos, acercarme al marxismo y llamarme la atención tanto, que se pudiera hacer, ¿verdad? Por fin una filosofía que salía de la propia consideración del objeto y sujeto, y aquí yo sí soy muy aristotélico, es decir, por razones obvias, ¿no? Y ese pensamiento científico al que hay que respetar profundamente, ¿no? Me pareció que tenía también algo extraño y era lógico que ese Nietzsche nos impresionara, por razones obvias. Nos impresionara, aunque esa especie de
digamos, de descalificación, a veces no me gustaba. No me gustaba en la medida en la que parecía que el otro era subsidiario, que era, ¿no? Descubrí con el tiempo que Nietzsche sustituyó, perdóname que lo exprese así, que soy un osado, ¿no? La salvación cristiana, moral, ¿no? Por la estética, su última verdad etapa, y resulta admirable. Resulta admirable porque ese lazón no se había hecho nunca y, por tanto, aquello que nos enamoraba de jóvenes de Nietzsche seguía interpelándonos en todo el siglo XX, ¿no? Y llegó un siglo XX muy rico, ¿no? Donde primero el existencialismo, ¿verdad? Y luego la alteridad, pues a mí me cautivaron, ¿no? Por razones quizá de ese humanismo que antes señalabas, que no quiero decir que sea solo y haya que usarlo pasando por estas etapas, ¿eh? Pero bueno, esas yo creo que marcaron un poquito la vida modestamente de la que me has preguntado. Esa estetización que hablas de Nietzsche, desde algún punto de vista, porque yo también pongo a veces la ley de belleza por encima de otras con sus consiguientes riesgos, Claro, también tiene un problema político, ¿no? Si sin lo decimos duda, desde el espíritu absoluto de Hegel, claro. esa hegemonía, la estetización por encima de todo lo demás también nos lleva a ciertos movimientos que requieren cierta consideración Claro, estéticas. claro, claro. Entonces, ninguna idea o quizá ninguna corriente puede llevarse hasta las últimas consecuencias. Así es, así es. Es en parte la reflexión que te hacía sobre el fundamentalismo de un texto clásico, ¿no? Claro que hay que seguir exprimiéndolo siempre. ¿Por qué? Porque su característica de clásico permite eso, ¿no? Pero una lectura fundamentalista significaría algo así como renunciar a la propia capacidad del ser humano y del conjunto de quienes participan de ello, ¿no? Por tanto, sí, estoy contigo, ¿no? Un esteticismo, ojo, que a veces se ha justificado muchísimo a partir de Nietzsche, ¿no? Piensa en todos los límites del arte feo incluso de la maldad y la fealdad, ¿no? Y esconden un desafío muy grande, es decir, todo nos atrae ese personaje, ese tema, tanto escabroso como atractivo, como, en fin, sea por la belleza del cuerpo que uno ve, sea por en verdad, la circunstancia del acontecimiento, incluso la batalla. Siento menos yo en este caso, pero entiendo ese sentir, ¿no? Por tanto, y claro, al proceder de una relación con el sentimiento, pues lógicamente cautiva, no puede ser de otra manera. Pero entiendo que su exceso es tan pernicioso como cualquiera de aquellos que se convierten en un instrumento contra el hombre, ¿no? O denigrando o disminuyendo su propio valor, ¿no? En definitiva, sí, pero sí a la estética fuerte, honda, profunda, etcétera, no quizá al exceso que podría haber, ¿no? Cierto que, para ser honestos, me parece a mí, con mi lectura, por lo menos de Nietzsche, hay que saber que primero es su última etapa y segundo, llega por carencia de otro sentido. Por tanto, era comprensible que fuera al que produce la belleza. Lo había hecho de otra manera, ¿verdad? Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, o sea que no lo iba a hacer, ¿no? Pero, bueno, creo que te doy toda la razón. Sí. Sí, A eres mí tú el que me has definido mejor que yo la idea que querías preguntarme. acabas de mencionar un libro, debo decir, una de mis novelas favoritas, que es El retrato de Dorian Gray, precisamente por esa belleza terrorífica Claro, y claro, ese diálogo que solo creo que solo puede hacer un gran dramaturgo y que termina en un monstruo, ¿no? La belleza también claro, a veces, sí, tanto por como decíamos antes, por su exceso como por su defecto, puede crear un monstruo y que resulta fascinante. Y pienso en Baudelaire, en las flores del claro, mal, en las claro, claro, prostitutas, en los leprosos. claro, Pienso incluso en Marinetti, que sí, cómo sí, habla del automóvil. No soy nunca me he visto una carrera de Fórmula 1, pero puedo entender que hay ciertas claro, bellezas claro. que está más en la mirada y cómo se expresa. Puedo entender que ahí había un poema. eh, se puede hacer un gran poema sobre la chaqueta que llevan, ¿no? Que era un Claro, poeta claro. que la hace. Y
Piensa hoy, por ejemplo, Santiago, en la estética del deporte en general, ¿eh? Sí, Pero del fútbol, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo el motor que supone económico, político, social, de todo tipo, por no decir el simbólico, respecto a la creación de héroes, la creación de mitos, la creación de... ¿no? desde O luego, sea que, y absolutamente. obviamente nace de un hecho tan evidente como es la belleza del propio juego, de la propia, del Homo Ludens, ¿no? Que habíamos estudiado en nuestros estudios de filosofía y de estética, ¿no? O sea, sí, cómo no, cómo no. He hecho un poquito de investigación, hay cosas que me quedaron de gente que hemos podido tener en común, y sin entrar en detalles, me consta que para un momento de tu vida fue importante la justificación del mal. No sé si ando muy desencaminado. ¿Y cómo? ¿Por qué sabes eso? No, bueno, que es una broma, obviamente. Sí, tienes razón. Y, Mucho. me gustaría saber mm, por qué te suscitó un problema y si has encontrado una explicación, porque a mí me impide, me parece que es un problema radical para, para interactuar con ciertas instancias que podríamos considerar superiores y que para mí me generan cierta distancia precisamente por la existencia, Tienes mucha razón. por la existencia del mal, por terminar la frase. Claro, claro. No lo sé todavía. Ojalá supiera no contestar, sino explicar un poquito eso, ¿no? Pero quizá puedo decir dos cosas en las que me he reafirmado, por si nos sirven de ayuda para esa tan importantísima y radical pregunta. La primera es que, es decir, las explicaciones, digamos, tradicionales en cuanto reduccionistas de un texto, de una tradición textual importantísima, patrimonial, ¿no? Son erróneas, ¿no? Es decir, el diablo no existe, no hay un ser que esté mirando cómo hacer el mal y por tanto al que le podamos atribuir todo lo que no podemos de otra manera. Pero el mal sí, y por tanto hay que decir algo, ¿no? A su vez, pronto no pude aceptar de la tradición comunista, ojo, no digo marxista solo, comunista, la justificación en fin, ¿verdad? Que el instrumento permite justificar el fin, ¿no? Es decir, que el bien justifica los medios, ¿no? No podía ser, había ya una contradicción, no solo lógica, sí que es evidente, sino también de la propia, que no, había que buscar otra causa, no puede. Por tanto, fíjate si ya desde mi juventud me impresionó eso, como tú dices bien. Y luego le di vueltas a dos cosillas que me interesaron mucho, ¿no? Una, a mi modo de ver, era la lectura del mito de Génesis. Si te fijas, en mi modesta interpretación, reitero que como no soy fundamentalista, la someto a mejor criterio de quien sabe mucho más que yo sobre estas cosas. Pero creo que, si te fijas, es el único momento en el que, y leo literariamente, al personaje Dios, ¿verdad? Es decir, dice, yo con este tema no tengo nada que ver. Por si acaso tenéis alguna duda, que quede claro que ya en el primer capítulo dije que el hombre es como los dioses, por tanto es divino, es sagrado. Y segundo, el hombre y la mujer, además lo digo así, por si hay alguna duda también para el futuro. Perdón que esté desmenuzando un texto tan importante así, ¿no? Pero en el segundo digo, aquí hay dos árboles, el del conocimiento y el de la vida. Aquí hay un... Yo no me meto en este tema. Tú, que eres un ser listo, guapo, bueno, hombre y mujer, hacer lo que queráis. Mirar a ver qué sucede. Y el conocimiento, ¿te acuerdas, no? Se define, ojo, no solo como el saber, no solo como el atrévete a saber de Kant, no, sino el conocimiento del bien y del mal. Me pareció que era una fórmula muy hermosa, es decir, que no cabía una atribución divina respecto a lo que probablemente está en la propia esencia humana. No ayudaba a resolver lo que tú dices, no ayudaba a resolver ninguna justificación del mal, pero producía algo que sí nos apelaba al ser humano a su responsabilidad, que la distinción merecía la pena, que si no hay justificación del mal es porque
somos capaces de distinguir el bien y el mal pese a todo, pese a que la contradicción la llevamos dentro y pese a que no sabemos si hay siquiera una recompensa, por decir, para ser exactos, si hay una justicia. Aunque de haberla, como decía el otro, ¿no? de mirar si hay alguna ordenación para lo que no es la vida terrena, lo que no es la vida normal, tiene que tener que ver con la ética y seguramente con el sentido. Pero hasta ahí he podido llegar. Llegar para transmitir, porque estoy convencido que en todo caso, además, y concluyo quizá esta ya larga intervención, ¿no? Que además merece la pena el bien, lo cual es una pequeña ganancia que casi nunca se observa. Es decir, que a pesar de todo, la utilidad es mejor en el bien que en el mal. Por tanto, quizá le hemos asestado una pequeña herida en la evolución del conocimiento a quienes intentarían o quieren o buscan la justificación del mal, ¿no? Bueno, solo quería expresarte, Santiago, que me ha perseguido un poquito esa pequeña obsesión, no mía, ¿no? Sino de tantos como, acuérdate de Agustín, de San Agustín, ¿verdad? Ahora de moda con el nuevo Papa, otra vez, bueno, estas cosas son así a veces, ¿no? Que tienen que ver con lógicamente, lo que no cabe, es un mar entero y yo solo puedo acercarme un poquitín a la orilla, ¿no? En aquellas clases hablabas de que había un libro en ciernes, no sé si recordarás, que tenía un título provisional, que tenía que ver con la razón simbólica. ¿Sigues en esa persecución de Sí. escribir esta obra? Sí, es más, te puedo decir que está hecho el índice y que incluso tiene una partecita escrita, porque si no, no podría ser de otra manera para formalizarlo. Pero sigo seguramente con lo que algunos, cuando ya de estudiantes pasabais a la consideración de amigos, ¿no? y al aprecio que os tenía, os confesaba un poco más, ¿no? Tengo un verdadero pudor en hablar con los grandes de la historia, ¿no? Y sobre ese tema no queda otro remedio que hablar, ¿no? El título, efectivamente, del libro sí lo mantengo. Se llaman Las formas de la razón simbólica, ¿verdad? Y incluyo en ellas, obviamente, la literatura y la religión, como no podía ser de otra manera. Y parten, obviamente, de esa parte que Kant, ¿no? emitía a partir de su crítica del juicio, no justamente de la crítica de la razón pura o práctica, que de ahí no sacamos casi nada de agua para otras. Pero creo que merece la pena, sí, creo que la idea merece la pena. Ojo, no porque sea mía, qué tontería, porque no es mía, además es mentira, no sería, sino porque ese triángulo de la razón filosófica, de la razón simbólica, de la razón instrumental o científica, conforma más la respuesta a las grandes cuestiones del hombre, a las que se pueden plantear y a las que ayudan a vivir, a las que buscan una vida digna, ¿no? Es decir, a mi gusto, que en la literatura haya algo más que esa aparente definición que parece que todo el mundo repite a todas horas, ¿no? Entre ficción y realidad, creo que merece la pena. Es decir, si nos pusiéramos de acuerdo en su carácter profundamente simbólico, tendríamos un campo enorme, iba a decirte, como para convertirlo en verdadera industria del humanismo. Perdón, estoy exagerando, es una confesión al amigo Santiago, ¿no? Bueno, pero no he podido terminarlo y no estoy seguro. Y tampoco me preocupa mucho, ¿no? Pero porque quizá la vanidad va disminuyendo. Pero quizá el índice sí, igual queda ahí Para que otro siga, ¿no? sí, bueno, por si merece la pena darle una vuelta más, ¿no? Es decir, porque eh, hay mucho escrito quizás sobre el homo simbólicos, hay, como no, iba a decir, casi toda la antropología se basa en ello, ¿no? Pero esa formalización quizá no se haya atrevido a hacer, probablemente porque igual es pretenciosa y en mí esconde esa especie de orgullo y por tanto no merezca la pena. Pero quiero pensar que no es del todo inútil. ¿Alguna vez te ha pesado no haber
haber escrito esa obra u otras Sí, que sí, hubieran claro, estado en tu mente, hubieras hecho el típico índice para a lo mejor preparar una obra, pero claro. que a lo mejor de ahí no pasa? Claro, sí, siempre, porque siempre he sido más, iba a decirte, más cercano a la profesión de profesor que a la de escritor, entendiendo por tal la sistematización, la ordenación, sabes que soy muy desordenado, espero que no conceptualmente, pero sí en la vida, y sobre todo si había una conversación por medio, pues era capaz de estar hasta las 2 de la mañana o las 3 o las 4, y por tanto eso resta mucho tiempo para aquello que Kant, ¿verdad?, hacía sistemáticamente, Bueno, me o los grandes. ponía ahora los relojes de los demás con su pasear, ¿no? Yo creo que sí, sí. Bueno, esto que hablas sobre el desorden, no puedo evitar pensar en Leo Ferré, que decía, Ah, sí. el, el desorden es el orden sin el poder. Y a veces es útil ese pequeño caos cuando se mantiene la coherencia conceptual y ir saltando porque permite iluminar distintos aspectos de un tema en concreto. Quiero volver al tema del mal, porque mientras hablamos me ha venido una obra que me fascina y que invito a la lectura, es muy complejo, que son los cantos de Maldoror. No sé si Mm. los has llegado a leer. No, a ver, entre recordáis que una de las cosas que os decía siempre era que apuntarais todo lo pendiente que tenemos por Sí, hacer, ¿no? Ese libro que se va haciendo grande, el de apuntar, tiene pendiente esa sin es- duda, pero sé cuán importante es, sí, no, precisamente por el carácter de el mal en la literatura, el sin mal duda, como literatura sin y duda. aquellos temas que tratas. Ya para ir casi terminando, me gustaría que invitaras a quienes nos vean o nos escuchen a ciertos libros que te hayan marcado a ti, te parezcan especiales, que te sigan pareciendo especiales, que sean o esos maestros o ese libro que te sacó una risa en un momento de juventud, que hayas leído ayer y que haya iluminado una reflexión en lo que no has caído, pero esos tres, cuatro libros de tu vida, ¿cuáles Sí. serían? Bueno, quizá, obviamente, lo dije antes, ¿no? Hay que poner en primer lugar, aunque sea tópico y aunque Bloom nos lo decía también, ¿verdad? Cuando nos explicaba, ¿verdad?, esa angustia de las influencias. La Biblia sí me ha marcado mucho, es decir, no, es más, sigo leyéndola y sigo sobre todo mirando en cuántas cosas me puedo equivocar cuando la leo o la dejo de leer o cuando digo alguna cosa en su nombre, entendiendo en su nombre, en esa cadena tan larga de la humanidad que la ha tenido como... Y es que merece la pena por muchas razones. Fíjate la pequeña, modesta lectura que te hacía muy rápida de Génesis 1 y 2, ¿no? Y eso solo sería el comienzo, ¿no? Bueno, eh, claro, junto a ella lo que se desprende son muchos libros que la han mamado, ¿no? Y en ese sentido algunos clásicos sí bueno, están siempre ahí, ¿no? Es decir, a mi gusto, ¿no? Eh, la vuelta a los clásicos siempre ha sido un poco recurrente, ¿no? Porque cada día que lees algo nuevo, ¿verdad?, vuelves otra vez a ello, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos rescatar tres o cuatro cosillas, ¿no?, tendríamos que acercarnos más a la modernidad, que sabes que al final marcó un poquito nuestra vida de estudios literarios, ¿no? Y bueno, en ese sentido. Y por decir alguna cosa del 20, reitero, dejemos a los clásicos con toda su vida, ¿no? Eh, Te pongo un ejemplo, ¿no? Y no obviamente el Quijote, que es tan evidente para tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, El Mercader de Venecia, de Shakespeare, yo volví a leerlo con la lectura, a mi modo de ver, lo que te voy a decir es absurdo, pero no por ello interesante. Y tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿verdad?, de la reflexión sobre el bien, el mal, lo bello y lo... Mira, un día descubrí, un día no, pude, no descubrir yo, sino admirar lo que otros saben, con la Escuela de Salamanca y el famoso Sermón de Montesinos, ¿no?, en la que, recuerdas, ¿no?, como en aquel grito defendiendo la dignidad del pueblo indio, ¿no?, dice en un momento determinado, dice que es que este indio no sangra, no sufre, no... ¿Dónde está eso? Está en el Mercader de Venecia cuando, ¿verdad?, está defendiéndose.
ojo, decenios después. Es decir, entonces, en ese sentido, claro que merece la pena seguir con Shakespeare, seguir con... Pero si llegáramos otra vez, perdona también la anécdota que me ha alargado un poco para contar, un poco al siglo XX, ¿no? Hay cosas muy importantes. Primero, una que no suele ser habitual y me gustaría decirla, ¿no? Es la tradición del pensamiento humanista judío. Esta serie se hace poco, pero si uno empieza en Hermann Cohen, va a Rosenzweig, ¿no? Sigue por Benjamin, ¿no? Continúa, como no, por Hannah Arendt, ¿no? Y si quieres, por supuesto, toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Entre medias, ¿no? Y termina en Levinas, ha hecho casi un recorrido humanístico absolutamente fundamental para el siglo XX y XXI, ¿no? Bueno, esos me han alimentado, han querido ser, digamos, si pasamos, eso era por hacerle un guiño a la filosofía, ¿no? Si pasamos a la novela, ¿no? Hay muchas, sin ninguna duda, pero por seguir con la modernidad, ¿no? Probablemente la española y la rusa, pero en la rusa, ¿no? Los dos a su modo, Dostoyevsky, ¿verdad? La pareja, y Tolstoy, ¿verdad? La pareja es casi indispensable, ¿no? Es decir, volver hoy otra vez a leer parece mentira. ¿Cómo está aquí otra vez la vida que tú decías, ¿no? Del mar y la vida, obviamente, de la corriente, la que aparentemente es corriente en los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, ahí empezó también. Pero se detuvo, a mi gusto, mucho en el existencialismo, ¿no? Es decir, y Camus y Sartre me obnubilaron un poco, ¿no? En el mejor sentido, el más noble sentido de la acepción de... ¿Por qué? Porque yo atisbé, creo que pronto, lo que luego iba a pasar, a saber que esos caminos no eran paralelos, no podían converger. En uno residía la radicalidad del humanismo, en el otro la instrumentalización. Ojo, no solo. Sartre, la náusea es absolutamente maravillosa, a mi entender, ¿no? Pero esa parte humanística de Camus resultaba, a mi gusto, fundamental, ¿no? Y eso dio lugar a toda la novela que va haciendo el siglo, ¿no? Tuve una verdadera impresión, digamos, personal, etcétera, con El nombre de la rosa, casi seguro, ¿no? Porque propició, quizá, además, en mi parte de profesor, ¿verdad? Junto con otros profesores de la universidad, quizá el primer seminario interdisciplinar que hubo en la Complutense, aprovechando la propia obra en aquel concepto que utilizamos, que nos importaba el qué de la literatura, pero nos importaba también su capacidad interdisciplinar, ¿no? Y ese libro pues, la generaba, ¿no? Porque si las partes de botánica o las partes o la propia trama policial inauguraba, ojo, en la universidad de los años 80 y 90, algo que no era habitual, que era que el género policíaco tuviera un lugar de honor, obviamente. Luego se llamó de otra manera, luego se llamó, ¿verdad? Bueno, todos sabemos la evolución, pero, pues, por tanto, para mí fue una... ¿no? Y ahí aparecieron, obviamente, algunas de las grandes del siglo, ¿no? De las mejores del siglo. En Italia, en Francia, y también por mi propia profesión, pues obviamente pude leer la obra de Amos Oz, que me encantó, también a Grossman, también el resto de los israelíes, los judíos israelíes que estaban creando una nueva literatura óptima, ¿verdad? Pero también la parte norteamericana, ¿no? Philip Roth o por supuesto, Paul Auster, ¿no? Estoy diciendo nombres por decir más nombres que libros, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por supuesto que La carretera o otros clásicos ya norteamericanos, digo ya porque ya han pasado algunos decenios, ¿no? Siguen estando presentes, ¿no? Pero no quisiera dejar de decirte, aunque sé que estoy haciéndome ya muy pesado, algo de la poesía, que merece la pena. Por supuesto, el teatro también, ¿eh? Pero el teatro tiene dos o tres ventajas para seguir hablando de él, que es que podemos ir, podemos celebrarlo, podemos tal cosa en grupo, cosa que normalmente con la poesía y la novela no se hace, aunque se hace mucho, obviamente, en la tertulia, ¿no? Pero digo, como acto de acontecimiento, ¿no? Y en la poesía sí, la generación del 27,
todos ellos seguramente, ¿no? Pero Damaso, en fin, todos, y por supuesto, cómo no, Lorca, ¿no? Pero Machado me cautivó mucho, ¿no? Cuando vi que ya yo iba creciendo también, ¿no? Que Serrat lo popularizaba, casi fue una verdadera alegría el que pudiéramos, ¿no? Y luego aparecieron, ¿verdad?, la poesía de, por supuesto, no digo nada de los grandes también de la poesía española, ¿no? Pero para mí esa línea humanística que seguía, que llegó a Pepe Hierro, pero antes, por ejemplo, ¿no? Había estado en Blas Otero y había estado en Celaya, etcétera, pues sí, me gustaron mucho. Y en ese sentido quise seguir un poquito buceando y llegar un poco hasta hoy para ver cómo evolucionaba desde el punto de vista del humanismo que tú señalabas antes y que tanto nos ha marcado a algunos, ¿no? Bueno, es demasiado rápido el repaso y seguramente no sé qué dejo por ahí, pero seguramente cosas muy importantes. ¿Y un último descubrimiento que te ha llamado la atención estos últimos años que no De hubieras... literatura, dices, o Sí, de... Ah, no lo sé muy bien. Bueno, estaba leyendo ahora el último Auster, que es curioso, ¿no? Porque es casi una autobiografía, ¿verdad? Entonces llama mucho la atención. Pero hay cosas, voy a decirte, a mi gusto me gustaría leer más literatura femenina. No tanto, o no solo, literatura feminista, sino femenina, ¿no? Porque hay un descubrimiento ahí enorme en las italianas, ¿verdad? Alguna española, sin ninguna duda, como no, ¿no? Y no hablo solo, que también, de Almudena Grandes o de... Pero, bueno, casi prefiero hacer lo que... confesarte el secreto de cómo hago yo con las novelas, ¿no? Cuando era joven, creía que había que acabar una novela, que era sagrado, porque como ibas a empezar una novela y no terminarla, eso era poco serio, ¿no? Luego, quizá después de los 40 dije, ¿y dónde está la obligación? Si no me gusta, si no me llena, no. Y entonces sí discurrí por muchos más libros, pero no los acabé. Bueno, es un secreto obviamente inconfesable, pero bueno, no como tengo hay... alguna edad, ya puedo hacerlo. Yo le doy 100 páginas. En función de la extensión del libro intento hacer una cosa proporcional. Si son 1000 páginas, leo 200. Claro. O si son 300, hay que leer 70, 80, 100. Y si eres no acuajado, sin ningún tipo de pudor Claro. Es verdad ni que de respeto a claro, veces. en literatura y en cine quizá, Santiago, nos hacemos un poquito exigentes, entre comillas, me explico, ¿no? Hay que serlo también a Claro, veces. acostumbrados a leer la crítica, pues no podemos dejar de ser fieles. Si tú eres un poco crítico, ¿por qué no te vas a fiar de otro crítico? Ojo, no absolutamente, porque no hay por qué. Igual es decir, ¿cómo voy a pronunciar una palabra sagrada? Esto no tiene sentido. No. Y eso te ayuda a veces a hacer una pequeña selección y también leer incluso condicionadamente para acordar o desacordar. Y entonces si lo que haces es, a mí me gusta mucho picar, ¿no? Aunque a veces pues me pierda seguramente la belleza de devorar, ¿no? Pero, Bien. las dos cosas son bonitas en la vida, ¿no? Después de tantos años como profesor y que aún sigues en esa labor, ¿sientes nostalgia? No, mira, yo te digo, no me gusta, le digo a mucha gente cuando dice, oye, tal, no me gusta casi nada el cultivo de la nostalgia, casi nada, digo casi nada. Solo aquello que tiene que ver con la necesidad de la memoria, solo. Es decir, en un momento determinado, bien, porque sea justo. Imagínate que alguien dijera, bueno, es que los maestros hay que tirarlos todos por la borda. Bueno, pues chico, quizás sea un pelín excesivo. No me atrevo yo a ser tan irreverente. No. Bueno, y segundo, porque es que nos configura, ¿no? Y permite incluso el soñar con, a pesar de la repetición de los errores, ¿no? El soñar con que no se deben repetir, ¿no? Pero no, me parece que no tiene mucho sentido. Aunque me alegra cuando de repente veo algo, ¿no? Si me enseñan una foto y, pues no lo recordaba. Creo, buena memoria fotográfica, pero mala memoria personal, ¿no? Estaba yo ahí, no sabía, como que no importaba, ¿no? Entonces, sí, no, ese cultivo de la nostalgia no me gusta mucho. Pero alguna vez la sientes un poquito, ¿no? Ayer cuando me despedía del despacho, pues sí, un poquito, ¿no? Y dices tú, bueno,
Pero bueno, por otra parte hacía falta despejar aquel despacho. No solamente porque lo necesita el que viene, sino porque aquello era un desastre ya. Javier, muchísimas gracias por venir a este Placer. programa de cultura, de preguntas entre lo literario, lo personal, la memoria. Y no puedo decir más que ha sido un lujo porque No, pases por este programa que se llama Quien nada sabe, que no lo he dicho al comienzo, que procede del título de Francisco Sánchez, Cornil Siquitur, ¿no? O El que nada sabe. Y ha sido un privilegio volver a tener una charla contigo como las de entonces y hablar saltando de una cosa a otra, sin duda. que creo que es como son las mejores Claro. conversaciones. Y nos define un poquito, ¿verdad? Desde Sí. luego, Un honor, profundamente. un placer, un verdadero, en fin, gustazo. Muchas gracias, A Javier. ti y a vosotros. Seguir así.